Yo no creía en nada que no cupiera en el parte de novedades. A los 22 años, ya sabía que el frío, el hambre y el sueño te doblan más rápido que cualquier mito. Por eso cuando me asignaron al 12º pelotón con destino a la Sierra de Durango a finales de 1978, pensé que sería otra misión de rutina, patrullar, reportar, asegurar. 15 días en terreno alto, regresamos, firmamos y cada quien a su cuartel. Éramos 12, al mando del sargento Pineda, seco, directo, enemigo de las preguntas. Nos llevaron en 2 unidades por brechas de piedra hasta un punto donde el mapa parecía rendirse y ahí acampamos la primera noche, junto a un pino viejo que arañaba el cielo. De día, el paisaje era honesto, laderas desnudas, matorral bajo, barrancas que olían a humedad y al silencio de las cosas que no necesitan testigos. Hacíamos recorridos de 4 horas por la mañana, con el sol pegándonos en el casco y los radios chisporroteando cada tanto. Nada que reportar. Ni un sembradío, ni una casa con humo, ni una gallina suelta. Eso fue lo primero raro, la sierra sin gente. Como si hubieran levantado a los habitantes con todo y sombra. La cosa cambiaba después del atardecer. La neblina se levantaba desde el fondo de las barrancas, espesa como jabón, y los caminos dejaban de coincidir con la memoria. Las piedras parecían moverse unos centímetros y las veredas cerrarse donde jurabas que ayer seguían. Caminábamos con el arma terciada, luz roja en las linternas, y aprendimos a no confiar en el oído. Había zumbidos, pasos lejanos que se quedaban sin eco, un roce de hojas que no correspondía a viento alguno. Nadie quería ser el primero en decir que sentía que algo nos miraba. El 8º día amaneció sin novedad. Ya por la noche salimos a la ronda de las 3. La neblina fue más cerrada que antes, tanto que el convoy se detuvo. Pineda ordenó regresar por la misma brecha y acampamos a menos de 1 kilómetro del pino. Hicimos café negro en una taza abollada, repartimos guardias y el sargento, como siempre, dejó una advertencia sin levantar la voz, 0 disparos sin confirmación. El que fallara el protocolo, lo pagaba. Me acosté con el casco sobre la cara, que era mi manera de borrar un poco el mundo. Me quedé a medias entre el sueño y la conciencia, en esa franja donde todavía oyes lo que te conviene. Los ruidos empezaron como un trote bajo, como si alguien corriera descalzo sobre el monte, de derecha a izquierda y de vuelta. Cerré los ojos con fuerza y conté hasta 50. Cuando iba por 43, alguien me tocó el hombro con 2 dedos. Era Cruz, mi compañero de litera, que me pidió silencio con la mirada. Me incorporé y vi al sargento Pineda caminar despacio con la linterna apagada. Todos estábamos con el arma a la mano. A los pocos segundos, supe por qué el soldado que cubría la primera guardia no estaba. Se metió al monte por un ruido, me susurró Cruz, apenas moviendo los labios. No regresa desde hace media hora. Las reglas eran claras, nunca más de 10 metros del perímetro, siempre en pares. Que se hubiera ido solo era impensable. Pineda eligió a 4, a mí, a Cruz, a Fajardo y a Ríos. Señales de mano, linternas hacia el suelo, separación de 3 metros. Entramos al matorral como quien se sumerge en agua fría. La neblina nos lamía las botas. Al principio avanzamos siguiendo un hueco entre los huizaches. No había huellas, la humedad lo devolvía todo a cero. Cada tanto, el monte hacía un sonido de boca cerrada, como si tragara. Encontramos una hilera de piedras acomodadas en triángulo, recién volteadas por el color de la tierra. A los 2 pasos, un tronco mal cortado con marcas de navaja en espiral. Yo quise creer que eran restos de campistas viejos o bromas de pastores. Fajardo, que tenía ojos de cazador, señaló hacia una mancha más oscura en la neblina. Parecía una sombra vertical. Cuando cerramos el cerco, se deshizo como humo. No había nadie. Seguimos una hora que se me hizo espesa. Río se detuvo a atarse la bota y yo, por reflejo,
revisé el seguro del arma. El radio en mi chaleco soltó un chasquido breve, como una respiración. Le bajé el volumen. En ese momento, escuché algo que no sé explicar, mi nombre, dicho con mi voz. No era un eco. Fue como si alguien hubiera sacado el sonido de mi garganta más temprano y lo hubiera puesto a andar. Álvarez, dijo, y yo me quedé helado. Miré a Cruz, él no pareció oírlo. Me mordí la lengua. Era mejor no multiplicar lo que uno no entiende. Cuando Pineda nos mandó regresar por señas, el cielo ya clareaba, pero la neblina no. A mitad del camino de vuelta, dimos con un claro mínimo donde alguien había estado sentado mucho rato. La tierra tenía 2 huecos de bota y entre ellos, incrustado en el barro, un casco volteado. Dentro había agua y 2 hilos de cabello. No diré que eran del compañero, porque no me consta, pero no olvido el color cenizo. A un costado, un cordón de botas cortado en ángulo. Ríos quiso levantar el casco, Pineda le detuvo la mano con un gesto. Salimos de ahí sin poner un pie más. El campamento seguía en su lugar. Nadie había dormido. Pineda pidió cuentas, no hubo reproches. Esperamos el sol con el fusil cruzado. Cuando brilló alto, la neblina se retiró por fin como si alguien la jalara desde abajo. En ese instante, escuchamos el silbato del guardia. Todos lo reconocimos, 3 toques cortos, 2 largos, 1 corto. La señal de regreso. Sonaba desde el barranco. Pineda no hizo un gesto. Solo se puso el casco y empezó a andar hacia el filo, con nosotros atrás. El barranco era una boca abierta de 100 metros, con paredes de piedra húmeda. El silbido venía de abajo, pero no había viento, no había resbalón, no había sombra de hombre. Entonces lo vimos, en un recodo del lado opuesto, a la altura de nuestros ojos, había una marca en la roca como de manos embarradas de tierra. 5 dedos, el ancho de una palma grande. La primera vez pensé en broma pesada, la segunda, en ritual. La tercera, ya no tuve pensamiento. Pineda sacó su libreta y anotó la hora, el punto cardinal, la distancia aproximada. Lo hizo como quien anota una temperatura. Le dedicamos todo el día a buscar al ausente, con relevos, con cuerda, con señales de contacto cada 10 minutos. No encontramos más que esas marcas en roca, siempre a la altura de nuestros ojos, como si alguien, para caminar sin ser visto, presionara la pared con las manos y se deslizara de lado a lado. Por la tarde, volvimos al Pino Viejo. Pineda, que no creía en adornos, pidió que armáramos una mesa improvisada y puso encima nuestros radios, las brújulas, el silbato de repuesto. Nos obligó a mirarlo, el imán de la brújula daba vueltas cada tanto, cortas, como si se cansara de señalar norte. Los radios, con el volumen al mínimo, respiraban. Alguien dijo que debía ser un fenómeno eléctrico de la zona, esas cosas que salen en folletos de la universidad. Me aferré a esa explicación como a una tabla. Anocheció de golpe. La neblina regresó, ahora con olor a agua vieja. Montamos guardia doble. Juro que a las 2:17 escuché pasos alrededor del campamento. No sobre hojas ni piedras, pasos como si caminaran sobre charcos, con una paciencia que me acribilló. Cruz, a mi lado, elevó el fusil sin apuntar. Una rama se quebró atrás de nosotros y el corazón me hizo un martillazo único. El radio de Pineda habló entonces con la voz del ausente. Fue una frase sin cuerpo, sin aire, estoy aquí. Sonó con la saliva que él usaba, con la pequeña ronquera de quien fumaba a escondidas. Y no vino por el canal asignado. Vino por todos. Amaneció sin rastro. Pineda hizo lo que hacen los hombres que no se permiten creer, extendió el perímetro y cruzó el parte con palabras limpias. Pidió refuerzos por protocolo. Le dijeron que aguantáramos el ciclo.
El 10º día encontramos la cuerda del silbato del compañero enredada en una rama a 4 metros de altura, como si alguien la hubiera lanzado desde un punto más alto aún. El 11, hallamos huellas de bota que se alejaban del campamento y, a los pocos metros, seguían al revés, con las punteras mirando hacia nosotros. El 12, vimos que el pino viejo tenía pequeñas raspaduras en círculo, todas a la altura de la frente de un hombre. El 13, escuchamos otra vez el silbido, ahora dentro del campamento, y ninguno de nosotros fue. El último día, cuando recogíamos equipo, el casco con agua y cabello apareció junto a nuestras mochilas. No era el mismo, el nuestro tenía una abolladura en el ala, pero el gesto sí. Pineda no lo tocó. Miró al horizonte como si buscara un capitán que pudiera autorizarle una explicación. No llegó nadie. Guardamos todo en cajas y nos fuimos por la misma brecha que nos trajo. A nuestro regreso, el parte oficial dijo: desaparición en terreno accidentado durante misión de vigilancia. Sin indicios de actividad ilícita. Firmé donde me tocaba. Esa noche, en la litera, volví a ponerme el casco sobre la cara. Creí que el sueño me iba a devolver la cordura. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas marcas de manos a la altura de los ojos, el triángulo de piedras, el casco con agua sin dueño. Y escuchaba, por debajo de todo, mi nombre dicho con mi voz. Años después, cuando dejé el servicio, me aprendí la sierra de memoria para decirme que la entendía: corrientes subterráneas, magnetita en la roca, fenómenos de inversión térmica, sonidos refractados por la niebla. Lo he repetido tantas veces que casi me lo creo. Pero hay noches en que el cuarto se vuelve hondo, y desde el closet, desde el brinco de sombra entre puerta y piso, me llega un silbido: 3 cortos, 2 largos, 1 corto. Me levanto, enciendo la luz y pongo el casco sobre la mesa. No lo hago por nostalgia. Lo hago para asegurarme de que está vacío. Si alguien me pregunta qué pasó en la Sierra de Durango en 1978, digo lo único que puedo sostener sin faltar a la verdad: cumplimos órdenes, patrullamos, reportamos y aseguramos. Obedecimos. Y, aún así, algo que no estaba en los manuales nos hizo un cerco. No disparó. No habló. No comió. Solo esperó a que nuestro lenguaje, silbidos, radios, pasos, le perteneciera. El ausente nunca volvió. A veces pienso que sí, que regresa cada vez que mi voz me llama desde el otro lado del cuarto. Y si eso es locura, es la única que aprendí en campaña. Porque en los manuales decía: no se dispara a lo que no se identifica. Pero nadie escribió qué hacer cuando lo que te rodea empieza a identificarse con tu nombre. Era el año 1988, cuando me enviaron a una base militar en las montañas de Uruguay. El lugar era remoto, solitario y más frío de lo que uno esperaría para esa región. El aire tenía un peso extraño, como si algo invisible lo contaminara. Desde el principio, todo me pareció raro: el comportamiento de los oficiales, el silencio constante que envolvía el campamento y, por encima de todo, las historias que corrían entre los soldados. Un soldado en particular, Carrizo, había sido el último en hacer la ronda de guardia nocturna. Su rostro había cambiado drásticamente desde que llegó a la base. Lo recuerdo como un tipo robusto, seguro de sí mismo, pero en los días previos a su muerte, lo vi marchitarse. Su piel estaba pálida, sus ojos enrojecidos, y hablaba en susurros, como si temiera que algo, o alguien, lo estuviera escuchando. Las pocas veces que hablé con él, evadía el tema de la guardia nocturna. Decía que el viento de la montaña jugaba con la mente, que a veces escuchaba voces o veía sombras que no deberían estar allí. Fue una noche especialmente helada cuando todo se desmoronó. Carrizo salió a hacer su guardia como siempre, pero esa madrugada regresó antes de tiempo. Lo vi cuando entró al barracón. Parecía estar en trance. Apenas se mantenía en pie.
Un grupo de nosotros lo rodeamos, tratando de sacarle algo de información, pero lo único que salió de su boca fue un murmullo incomprensible. Parecía poseído por el terror. Un par de horas después, lo encontraron colgado en la sala de suministros. Dejó una nota, escrita con una letra temblorosa, en la que describía haber visto al diablo. Lo que más me perturbó fue la claridad con la que describió a la figura, cuernos que se mezclaban con la oscuridad, ojos brillantes que lo seguían sin descanso, y una presencia que, según sus palabras, lo estaba consumiendo desde dentro. Desde entonces, nadie quiso hacer guardia en ese lugar. El comando nos obligaba a seguir con la rutina, pero la atmósfera en la base se volvió opresiva. Cada vez que el sol se ponía, una sensación de ansiedad colectiva se apoderaba de nosotros. Había algo en la oscuridad de esas montañas que no nos dejaba en paz. Parecía que el silencio de la noche estaba cargado de presencias invisibles. Las sombras parecían alargarse y el viento, en lugar de un susurro, traía consigo una sensación de vigilancia. No era solo paranoia, lo sentíamos, todos. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero las miradas entre los soldados lo decían todo. Todos estábamos atrapados en un ciclo de terror que no podíamos comprender. Un par de semanas después de la muerte de Carrizo, me asignaron a la guardia nocturna. Lo tomé como una prueba de resistencia. Aún así, había una parte de mí que no podía evitar sentir un miedo visceral. La nota que dejó Carrizo no salía de mi mente. ¿Qué había visto? ¿Qué le había arrebatado su cordura en cuestión de horas? Esa noche, me puse el uniforme con manos temblorosas. Los demás apenas me miraban a los ojos. Sabían que no tenía otra opción que cumplir con la orden, pero en el fondo, creo que todos esperaban no volver a verme entrar por la puerta a la mañana siguiente. Me entregaron un rifle, aunque, en ese momento, me pareció más un juguete inútil que una herramienta de protección. Cuando salí del barracón, el frío me golpeó de inmediato, pero no era solo el frío físico. Había algo en el aire, una especie de presencia latente, como si algo estuviera esperando. La luna estaba baja, escondida detrás de nubes espesas, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más intensa. Avancé por el perímetro de la base, siguiendo el camino que otros habían tomado antes de mí. El viento se colaba entre los árboles cercanos, y en más de una ocasión creí escuchar susurros. Pero no era el viento común, era más personal, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Al principio, traté de racionalizarlo. El estrés, la tensión, la fatiga acumulada, cualquier cosa que me ayudara a mantener la compostura. Pero cuanto más tiempo pasaba, más clara se hacía la sensación de que no estaba solo. De repente, el sonido de pasos resonó a mis espaldas. Me giré bruscamente, apuntando con el rifle, pero no había nadie. Respiré profundo, tratando de calmarme. Mi mente estaba jugando trucos, me decía. Sin embargo, esos pasos no eran imaginarios. Eran reales. Lo podía sentir. Continué con la ronda, pero mi corazón latía con fuerza en el pecho. En más de una ocasión, creí ver sombras moviéndose entre los árboles. Me detenía, respiraba y me repetía que solo eran ilusiones causadas por la luz escasa. Pero algo estaba mal. La atmósfera estaba cargada, como si el aire se hubiera vuelto pesado y cada respiración doliera. Cerca de las 3 de la mañana, algo cambió. Fue como si el aire mismo se detuviera. Todo se volvió silencioso, pero no el tipo de silencio que se siente cuando el viento cesa. Era un silencio opresivo, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. El sudor frío empezó a correr por mi espalda y entonces lo vi. Entre las sombras, a unos metros de distancia, algo se movió. Al principio, pensé que era un animal, tal vez un ciervo o un jabalí, pero conforme se acercaba, supe que no era nada que pudiera catalogar como algo natural. Era alto, más de 2 metros, con una silueta grotesca. Su piel parecía absorber la luz, una negrura tan intensa que casi dolía mirarla. Y entonces vi sus ojos. Brillaban, no con un destello cálido, sino con una luz fría, casi antinatural.
Me miraba, o al menos eso parecía, aunque no tenía rostro, solo esa oscuridad absoluta. Y, detrás de esa figura, pude distinguir cuernos que sobresalían de su cabeza, mezclándose con las sombras de los árboles. El pánico se apoderó de mí. No podía moverme. Era como si mis pies estuvieran clavados al suelo. El aire a mi alrededor se volvía más denso, como si algo invisible me estuviera presionando. No podía respirar. Quise gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Lo único que podía hacer era observar mientras esa cosa se acercaba lentamente, cada paso resonando en mi mente como un eco interminable. En ese momento, entendí lo que había pasado con Carrizo. Esa cosa no solo te asustaba, te invadía, te consumía. Sentía como su presencia se metía en mi mente, escarbando en mis peores miedos, sacando a la superficie los recuerdos más oscuros. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente pude moverme, corrí. Corrí sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en huir de esa entidad. Cuando llegué al barracón, estaba empapado en sudor, apenas podía respirar. Los demás me miraron con una mezcla de lástima y horror. Sabían lo que había visto. Nadie dijo nada. Me desplomé en mi litera, temblando como una hoja. Esa fue la última vez que hice guardia nocturna. La base cerró unas semanas después, aunque nunca se nos explicó el porqué. Los rumores seguían, pero nadie quería profundizar en ellos. Algunos decían que era una maldición antigua, otros hablaban de rituales que se hacían en esas montañas mucho antes de que llegáramos. Pero, para mí, ya no importaba la explicación. Lo que había visto esa noche no tenía nombre ni lógica. Era puro mal. A día de hoy, sigo soñando con esos ojos brillantes, con esa figura que me observa desde las sombras. Y aunque intento decirme que fue una alucinación, en el fondo sé la verdad, lo que vi en esas montañas era real, y sigue allí, esperando su próxima víctima. Nunca he vuelto a sentirme seguro en la oscuridad. Soy militar y siempre he sido de los que no creen en cuentos ni leyendas. Lo mío son los hechos, lo tangible, pues mi vida ha sido un constante enfrentamiento con el peligro y he visto cosas que harían temblar a cualquier civil, pero nada me preparó para lo que ocurrió en aquel desierto maldito. Cuando me enfrenté a algo que escapaba a toda lógica, algo que no debía existir. Era una misión rutinaria, mi batallón y yo habíamos sido desplegados en una zona árida y desolada al norte del país, un lugar donde el calor parecía devorar la carne y la noche se tragaba el alma. Era un territorio hostil, pero no por lo que esperábamos, pues el enemigo no era humano. Habíamos llegado para investigar las desapariciones de varios grupos militares en la zona. No había reportes oficiales de combate ni enfrentamientos, solo el silencio inquietante de soldados que nunca regresaban, hombres entrenados, endurecidos por la guerra, evaporándose en la nada. Eso encendió las alarmas, y nadie lo admitía, pero había un rumor que corría por entre los escuadrones, una especie de susurro sombrío que aterraba a los veteranos. Decían que en esas tierras no se trataba de ningún enemigo convencional, pues había algo que cazaba, algo antiguo, implacable. Pues algunos lo llamaban el robapieles. La base que nos asignaron estaba en ruinas, no había más que vestigios de lo que una vez fue un puesto militar activo. Edificios abandonados, vehículos destrozados y, lo peor, el hedor. El aire estaba impregnado de un olor acre, como si algo podrido llevara años fermentando bajo el sol inclemente. No vimos cuerpos, ni restos humanos, pero había algo en el ambiente que me ponía los pelos de punta, algo andaba mal. Esa primera noche no pude dormir, pues me encontraba en la cama, envuelto en una oscuridad tan densa que casi se podía cortar. El viento soplaba suave, pero traía consigo un sonido extraño, como si alguien o algo estuviera susurrando a lo lejos, demasiado lejos para entender las palabras, pero lo suficientemente cerca para perturbarme. Lo atribuí al cansancio, al estrés de estar en una zona tan hostil, y me forcé a cerrar los ojos, pero algo me mantenía alerta, un presentimiento, una sensación en mi pecho que no me dejaba estar en paz. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez,
un gruñido, bajo y gutural, que parecía provenir desde las entrañas de la tierra. Me levanté y salí de la tienda, con el fusil en mano, buscando algo, cualquier cosa que justificara esa sensación. El aire era espeso y el silencio casi insoportable, pero no vi nada, solo sombras que se alargaban bajo la luz de la luna. El resto de los compañeros dormía o, al menos, lo intentaban. Decidí que sería mejor no alarmarlos con mis paranoias, así que volví a mi cama, pero esa noche no pude conciliar el sueño. Pues algo estaba allá afuera, lo sabía. El día siguiente transcurrió sin grandes novedades, pero la tensión en el aire era palpable, pues todos sabíamos que algo no estaba bien. Seguimos explorando el terreno, buscando indicios de los soldados desaparecidos, pero no encontramos nada, solo rastros antiguos de campamentos vacíos y herramientas oxidadas. Era como si la tierra misma se hubiera tragado a los hombres. Al caer la noche, el miedo se intensificó y nos turnamos para hacer guardias, y cuando me tocó a mí, los sonidos regresaron. Primero, esos gruñidos distantes que parecían venir desde el suelo, como si algo grande se estuviera moviendo debajo de nosotros. Luego, el viento cambió, y dejó de ser una brisa cálida y se tornó frío, cortante, trayendo consigo un nuevo sonido, el crujido de algo que caminaba entre los árboles muertos. Me paré en seco, el arma en posición, tratando de identificar el origen de ese ruido, y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura alta, demasiado alta para ser un hombre, se movía entre las sombras, a unos metros de distancia. Su andar era torpe, como si no supiera cómo usar sus piernas, pero lo que más me aterraba era su forma, pues parecía humano, pero no lo era. La piel que llevaba era extraña. Colgaba de su cuerpo de una manera antinatural, como si no le perteneciera, como si hubiera sido arrancada de otro ser. En eso sentí un nudo en el estómago, pues eso no era posible, no podía ser real. Me quedé quieto, esperando a que desapareciera, pero entonces se detuvo, giró la cabeza en mi dirección y, en ese momento, lo supe, sabía que yo estaba allí. Pude sentir su mirada atravesando la oscuridad y mi corazón se aceleró y el miedo me invadió de una manera que nunca había experimentado antes. No era el temor común de un soldado en combate, era algo primitivo, un miedo ancestral. Pues estaba ante algo que no comprendía, algo que no pertenecía a este mundo. Corrí hacia la tienda, despertando a mis compañeros. Pero cuando les conté lo que había visto, lo atribuyeron a la fatiga, a los días de tensión. Sin embargo, pude notar en sus ojos que algo les inquietaba también. Quizá ya habían sentido lo mismo, pero no querían admitirlo. Esa noche, todos estuvimos más alerta, pues el ambiente era sofocante y la sensación de ser observados nunca nos abandonaba. Y el olor, ese olor a carne podrida, a muerte, se hacía cada vez más fuerte. Algo estaba cazándonos, y lo sentíamos. No tardó en atacar, y fue rápido, brutal. En medio de la guardia de uno de los compañeros, el silencio se rompió con un grito desgarrador. Corrimos hacia el lugar, pero ya era tarde, pues su cuerpo yacía en el suelo, despojado de su piel. Su rostro estaba congelado en una mueca de terror indescriptible, pero lo peor fue lo que no vimos, no había rastro del atacante, ni siquiera señales de lucha, simplemente había sido desollado vivo en cuestión de segundos. El pánico se apoderó del grupo, intentamos comunicarnos con la base principal, pero las radios no funcionaban, como si algo estuviera interfiriendo con las señales. Estábamos solos, atrapados con aquello que nos acechaba, y no había escapatoria. Esa misma noche, lo vi de nuevo, más cerca esta vez. Caminaba alrededor de nuestro campamento, observándonos, y su piel estaba estirada, tensa, y su andar seguía siendo errático, casi como si estuviera aprendiendo a moverse en ese cuerpo que no le pertenecía. La verdad, no puedo describir el horror de ese momento, pues no sabíamos qué hacer, y las balas no parecían tener sentido frente a algo así. Comenzamos a perder hombres, uno tras otro, y cada vez que alguien se alejaba, aunque fuera por un segundo, escuchábamos su grito y luego solo quedaba el silencio y un cadáver desollado. Era implacable, paciente, y no tenía prisa, solo nos estaba cazando, uno a uno. Pasaron los días y ya éramos pocos, y el miedo se había convertido en nuestra única compañía.
Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, era en susurros, pues no queríamos que supiera que aún estábamos allí, aunque en el fondo sabíamos que lo sabía. Nos estaba jugando, como un gato juega con un ratón antes de devorarlo. Finalmente, decidimos que debíamos escapar, aunque no teníamos idea de cómo hacerlo sin ser cazados. Una noche, aprovechamos una tormenta de arena para movernos y creíamos que el viento y la arena nos cubrirían, pero estábamos equivocados y en medio de la tormenta lo vimos. Caminaba entre las ráfagas de arena como si no le afectaran y su silueta enorme y desfigurada era lo único que distinguíamos y en eso corrimos. Corrimos como nunca antes lo habíamos hecho, pero fue en vano. Lo último que recuerdo de esa noche es el sonido de mis compañeros cayendo, uno tras otro, mientras yo seguía corriendo. El viento ahogaba sus gritos, pero lo sentía. Sabía que no quedaba nadie más, y seguí corriendo hasta que mis piernas no pudieron más y caí al suelo, extenuado, esperando el final, pero no llegó. Cuando desperté, estaba solo, no había rastros de mis compañeros, ni de lo que los había cazado. Pues de alguna manera, había sobrevivido. Me encontraron días después, deambulando por el desierto, en estado de shock. Apenas pude contar lo sucedido, pero nadie me creyó. Lo atribuyeron al trauma, a la fatiga mental, pero yo sé lo que vi, sé lo que nos cazó, y no era humano, no era algo que perteneciera a este mundo. Desde entonces, no he podido dormir bien, y cada vez que cierro los ojos, veo esa figura moviéndose en las sombras, acercándose poco a poco. Sé que sigue ahí, esperando, y algún día vendrá por mí. Porque eso es lo que hace, caza. Y cuando te encuentra, se lleva tu piel. Nunca volví a ese desierto maldito, pero escucho rumores de más desapariciones. Dejaré mi nombre en el anonimato, no solo por precaución, sino por algo más profundo. No quiero revivir lo que sucedió ni que mis palabras traigan consigo el mismo destino que afectó a mis compañeros. Fui parte del ejército colombiano, y durante mi entrenamiento en el cuartel de Bogotá, algo sucedió, algo que me perseguirá hasta mi último aliento. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero intentaré hacerlo lo más detalladamente posible. Es posible que, al leer esto, sientas una sensación de incomodidad. Si es así, te recomiendo que pares de leer. No todos pueden soportar lo que yo viví. El cuartel tenía su historia, como todos los lugares donde se han derramado lágrimas y sudor. Viejas paredes, techos altos y largas filas de camas metálicas en las que los reclutas pasaban las noches. Entre ejercicios extenuantes y órdenes gritadas, siempre había tiempo para hablar de lo que corría por las sombras del lugar. A mí no me interesaba, no creía en esas cosas. Historias de fantasmas, de figuras que se aparecían en la noche, eran solo eso, leyendas para asustar a los más nuevos. Uno de esos rumores, sin embargo, era más persistente que el resto. Todos lo conocían, la leyenda de la mujer de blanco. Decían que había sido la esposa de un oficial, muerta en circunstancias misteriosas décadas atrás. Algunos aseguraban que la habían encontrado flotando en el río cercano al cuartel. Otros, que simplemente desapareció un día. Su espíritu, según contaban, aparecía al pie de las camas, observando en silencio, esperando algo. Pero nunca nadie decía qué. Recuerdo la primera vez que escuché esa historia. Estábamos sentados en la cantina, a punto de terminar nuestro almuerzo, cuando un veterano comenzó a hablar de ella. Era una noche especialmente oscura, de esas que hacen que el viento suene como un susurro maldito entre las ventanas. Nos reímos, como siempre hacíamos, descartándolo como tonterías. Sin embargo, no podía negar que algo en el tono de su voz me incomodó. Pero me dije a mí mismo que era solo una tontería más. Mi vida en el ejército siguió como de costumbre hasta aquella noche. Es irónico que lo recuerde con tanta claridad, porque no debería haber sido diferente a cualquier otra. Estábamos agotados después de un día de maniobras bajo la lluvia. El frío se había instalado en nuestros huesos y lo único que quería era dormir y olvidarme del dolor en mis músculos.
Entré en la barraca y me dejé caer en la cama. Al poco tiempo, me hundí en un sueño profundo. Entonces, algo cambió. Desperté de repente, aunque no supe por qué al principio. El aire se sentía distinto, más pesado, y había un frío extraño, casi sobrenatural, que invadía la habitación. Me cubrí con la manta, pensando que quizás una ventana se había abierto, pero el aire no era el tipo de frío que proviene de una corriente. Era otro tipo de frío. Uno que se siente en la piel, pero también en el alma. Intenté moverme, pero no pude. Al principio pensé que era el agotamiento, que mis músculos estaban demasiado cansados para responder. Pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. Algo, una presencia, me mantenía clavado en el colchón. Mi respiración se aceleró y mis ojos se movieron frenéticamente, buscando en la oscuridad. Y ahí la vi. Al pie de mi cama, apenas visible en la penumbra, estaba una figura. Inmóvil. Silenciosa. Pálida como la luz de la luna. Era una mujer, alta y delgada, con un vestido blanco que parecía brillar tenuemente en la oscuridad. Su cabello caía desordenado sobre su rostro, y aunque no podía verle los ojos, sabía que me estaba mirando. Podía sentir su mirada quemándome, fría y vacía. Intenté gritar, pero nada salió de mi garganta. Estaba completamente paralizado, atrapado por una fuerza invisible. Y entonces, en ese silencio aterrador, escuché algo. Fue un sonido bajo, como un susurro, pero al mismo tiempo, era como si resonara en toda la habitación. Dijo mi nombre. No lo preguntó. No lo gritó. Simplemente lo dijo, en un tono tan suave que parecía que las paredes lo absorbían. Sentí como mi piel se erizaba, cada fibra de mi ser quería huir, pero no podía moverme. Solo podía mirarla, esa figura espectral, mientras sus labios pálidos seguían moviéndose, murmurando algo que no podía entender del todo. La figura se quedó allí durante lo que parecieron horas. Mis ojos comenzaban a arder de no parpadear, mi pecho dolía por la desesperación de no poder respirar profundamente. Y luego, tan repentinamente como apareció, desapareció. Solo quedé yo, en la oscuridad, jadeando como si hubiese corrido kilómetros. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé despierto, con la mirada fija en el techo, esperando que esa cosa regresara. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido un sueño, una especie de parálisis del sueño, producto del agotamiento. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Esa sensación, ese frío, esos ojos invisibles que me miraban, eran demasiado reales para ser solo producto de mi mente. No fui el único. Al cabo de unos días, otro compañero mencionó que había tenido una experiencia extraña. Su relato era casi idéntico al mío, la misma figura, el mismo frío, el mismo susurro. Decidimos no hablar más de ello, pero sabíamos que algo estaba ocurriendo. Y no estábamos preparados para lo que vendría después. 3 semanas después, durante una de las maniobras nocturnas, uno de los reclutas desapareció. Nadie entendía cómo había ocurrido. Lo habíamos visto minutos antes, pero de repente, simplemente ya no estaba. Lo buscamos durante horas, pero no encontramos ni una pista. Al día siguiente, su cuerpo apareció en el mismo río que bordeaba el cuartel. Lo encontraron flotando boca abajo, pálido como la luna, con los ojos abiertos en una expresión de puro terror. Eso fue solo el comienzo. 2 semanas más tarde, otro compañero murió. Esta vez, lo encontraron en su litera, completamente rígido, como si hubiera muerto de un ataque al corazón, pero no había ninguna explicación médica para su estado. Solo su rostro, marcado por una expresión que no podré olvidar jamás, un rictus de pavor absoluto, como si hubiese visto algo que no debía. Después de esa muerte, la atmósfera en el cuartel cambió. El miedo era palpable. Nadie hablaba de ello, pero todos sabíamos lo que estaba ocurriendo. El rumor de la mujer de blanco ya no era una leyenda. Era real y estaba cobrando víctimas. Yo sobreviví, pero no sin consecuencias.
Desde aquella noche, mis sueños fueron invadidos por pesadillas horribles, siempre con la misma figura observándome desde el rincón más oscuro de la habitación, susurrando mi nombre una y otra vez. Me despertaba sudando, con el corazón a punto de explotar, y cada vez que lo hacía, sentía que estaba más cerca. Como si cada susurro la trajera un poco más hacia mí. Pedí mi traslado poco después de la tercera muerte. No podía soportar más noches en ese lugar maldito. Me dijeron que era por estrés, que necesitaba descansar. No les dije la verdad, ni siquiera intenté explicarles lo que había sucedido. No lo habrían creído. Ahora, años después, sigo teniendo las mismas pesadillas. Sigo despertando en medio de la noche, sintiendo ese frío. A veces creo que la veo, solo un destello blanco en la oscuridad de mi habitación. Nunca me atrevo a mirar directamente. Siento que si lo hago, si me permito verla de nuevo, esta vez no sobreviviré. Y si estás leyendo esto, te lo advierto, no la busques. No intentes entender lo que realmente es. Porque una vez que la veas, una vez que escuches tu nombre en su susurro, estarás marcado. Y no importa dónde vayas, no importa cuán lejos corras, ella siempre te encontrará. Era 1996, una misión rutinaria en la selva del sur de Chile. Yo era un soldado raso, parte de una unidad de reconocimiento del ejército, pero aquel día marcó mi vida de una manera que jamás podré olvidar. Si alguien me hubiera advertido lo que ocurriría en ese lugar, habría desertado sin pensarlo dos veces, pero ¿quién iba a creerlo? ¿Cómo podríamos imaginar que la oscuridad que nos esperaba no era humana? No estábamos preparados para lo que vendría. Nuestro pelotón fue asignado a patrullar una región remota, cerca de una frontera montañosa, conocida por su densa vegetación y terreno traicionero. El objetivo era claro, explorar el área, asegurar que no hubiera actividad ilegal de contrabando o movimientos paramilitares. Pero desde el principio, todo se sintió diferente. La primera advertencia llegó del viejo sargento Ortega, un hombre curtido por más de 25 años en el ejército, alguien que rara vez mostraba emociones. Mientras revisábamos los mapas antes de partir, lo vi observando el terreno con una mezcla de preocupación y miedo. Se me acercó en silencio y susurró, casi como si no quisiera que los demás lo oyeran. Este lugar no es como los demás. Hay historias que los lugareños cuentan sobre el Cerro Malalue, no deberíamos ir allí. Lo miré extrañado. Ortega nunca fue de creer en leyendas ni supersticiones, pero había algo en su mirada que me incomodó profundamente. Sin embargo, las órdenes eran órdenes. Debíamos movernos. El primer día en la jungla fue agotador, aunque aparentemente normal. Avanzamos con dificultad a través de la densa maleza, el suelo resbaladizo y cubierto de hojas podridas que desprendían un olor nauseabundo. A medida que el sol caía, un manto de oscuridad absoluta se apoderaba del lugar, y con él, el silencio. Ni siquiera el sonido de los animales nocturnos parecía quebrar esa opresiva calma. Esa noche, establecimos un campamento temporal al borde de una quebrada. La humedad era sofocante y el calor, asfixiante. El ambiente se sentía espeso, como si el mismo aire nos envolviera en una especie de asfixia invisible. A pesar del cansancio, me costaba dormir. Sentía una inquietud creciente, como si algo, o alguien, nos estuviera observando desde las sombras de la selva. A la mitad de la noche, me desperté sobresaltado por un ruido extraño, un susurro que parecía moverse entre los árboles. No podía identificar si venía del viento o de algo más. Me quedé inmóvil, con el fusil a mi lado, agudizando el oído. Entonces, lo escuché de nuevo. Era como un murmullo, pero no en español. Parecían palabras antiguas, guturales, mezcladas con el sonido de las ramas al moverse. Miré a mi alrededor y noté que no era el único que lo había escuchado. Ortega estaba despierto, con los ojos muy abiertos y la mandíbula tensa. Se levantó lentamente y se acercó a mí. «Es ella», susurró apenas. «La bruja de Malalue».
Al día siguiente, el ambiente entre nosotros era tenso, como si todos supiéramos, aunque ninguno lo dijera en voz alta, que algo iba terriblemente mal. La selva se volvía cada vez más hostil a medida que nos adentrábamos más en territorio desconocido. Los mapas parecían inútiles, como si la geografía misma del lugar hubiera cambiado. Senderos que debían llevarnos al siguiente punto de encuentro simplemente desaparecían, y la brújula comenzaba a fallar. Una de las cosas más perturbadoras fue que la selva, que antes estaba llena de los sonidos habituales de la naturaleza, se había vuelto inquietantemente silenciosa. Ni un solo pájaro, ni un insecto. Solo nuestras pisadas crujientes y la pesada respiración de los hombres. Era como si algo, una presencia, hubiera ahuyentado toda vida del lugar. Para la tercera noche, las cosas comenzaron a salirse de control. Uno de nuestros compañeros, el cabo Ramírez, comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que veía sombras moviéndose entre los árboles, figuras que lo observaban desde el borde de nuestra vista, siempre al acecho, siempre en silencio. Al principio pensamos que estaba alucinando por el agotamiento, pero pronto otros comenzaron a decir lo mismo. Yo mismo vi algo esa noche, una sombra alta, encorvada, que se deslizaba entre los árboles a una velocidad imposible. No hacía ruido, pero cada vez que la veía, una oleada de frío recorría mi espalda. La situación empeoró cuando Ortega cayó enfermo. Parecía un simple resfriado al principio, pero su estado empeoró con rapidez. Comenzó a delirar, diciendo cosas incomprensibles. Lo más aterrador era que, en su fiebre, repetía una y otra vez el nombre de la bruja, como si estuviera hablando con ella directamente. Esa noche, mientras los demás intentaban descansar, me quedé a su lado. En un momento, agarró mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. Nos observa, está cerca, me dijo con los ojos vidriosos. ¿Quiere que nos vayamos, o que nos quedemos, para siempre? No pude responderle. La verdad era que yo también sentía que algo nos acechaba, algo mucho más peligroso que los animales salvajes o los rebeldes que buscábamos. Esa noche, Ortega murió. Nunca había visto a un hombre morir de esa manera. Su piel se tornó gris, como si hubiera sido drenado de toda su sangre, y su expresión se congeló en un rictus de puro terror. Los médicos del pelotón no podían explicarlo, simplemente dijeron que había sido una infección, pero nadie lo creía. El día después de su muerte fue el punto de quiebre. Decidimos abandonar la misión y regresar a la base, pero no importaba cuánto camináramos, parecía que no avanzábamos. El terreno se volvía más difícil, las sombras en la selva más amenazantes. La sensación de ser observados era insoportable. Entonces ocurrió lo peor. Una tarde, mientras cruzábamos un arroyo estrecho, escuchamos un grito desgarrador. Uno de los soldados, Figueroa, había desaparecido en medio del grupo. Todo pasó en segundos. Lo vi de pie al borde del arroyo, y luego, como si algo lo hubiera jalado con una fuerza inhumana, simplemente desapareció en la oscuridad de la vegetación. No pudimos encontrarlo, solo escuchamos sus gritos, que se desvanecieron en el aire. Intentamos seguir su rastro, pero era inútil. Estábamos atrapados. No había otra palabra para describirlo. La selva nos había cerrado el paso, y cada intento por salir solo nos llevaba más profundo en ese infierno verde. Las noches siguientes fueron las peores de mi vida. Los susurros regresaron, más fuertes, y las sombras parecían acercarse cada vez más. Una madrugada, mientras vigilaba el campamento, vi algo que jamás olvidaré. A la luz tenue de una luna escondida entre las nubes, vi una figura de pie, apenas a unos metros de mí. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello caía en mechones largos y enmarañados. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos. No emitía sonido, pero la vi alzar una mano y señalarme. En ese momento, un frío indescriptible recorrió todo mi cuerpo, paralizándome. Quise gritar, pero no pude. Solo la observé, inmóvil, hasta que desapareció en la niebla. A la mañana siguiente, decidí que no importaba lo que los demás dijeran, yo me iría de allí.
Prefería enfrentar una corte marcial antes que quedarme en ese lugar maldito. Junto con 2 compañeros, intentamos tomar un camino distinto, pero al caer la tarde, llegamos al mismo lugar donde habíamos comenzado. Era como si la selva misma se estuviera burlando de nosotros. Finalmente, tras lo que parecieron días eternos, encontramos un grupo de rescate. Habíamos estado desaparecidos más tiempo del que pensábamos. Nos dijeron que llevábamos casi 2 semanas sin comunicación, cuando para nosotros habían sido apenas unos días. Solo 5 de los 12 que entramos en la selva salimos con vida. Nunca encontramos los cuerpos de los otros. La investigación oficial concluyó que el terreno y las condiciones climáticas extremas habían sido las responsables de las muertes y desapariciones. Pero los que sobrevivimos sabemos la verdad. No era el clima ni la selva. Era ella, la bruja. Desde entonces no he vuelto a dormir bien. Algunas noches, en la quietud de mi casa, juro que puedo escuchar esos susurros y a veces, en la oscuridad, siento su mirada, esperando, vigilando, como lo hizo en la selva. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.